a través de Anteño TV. Nos encontramos desde el set principal del canal, aquí en vivo y en directo. Gracias a la gente que nos deja entrar a los celulares, a las plataformas, a nivel nacional, a nivel internacional, a muchísima gente que nos empieza a vivir. Mire, ya volvimos a nuestro set, al set de entrevistas. Oiga, se vienen entrevistas de todo tipo, ya estaremos por acá. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el profesor Juan Andrés Yepes Guevara. Juan Andrés, gracias por aceptar la entrevista, bienvenido. Hola Alex, muchas gracias por la invitación y gustoso de poder conversar de lo que más nos apasiona, como es este lindo deporte del fútbol. Hoy vamos a hablar de lo que pasó de Juan Andrés, para que mucha gente lo conozca, un apasionado del tema del fútbol, entrenador de fútbol profesional, también hoy psicólogo deportivo, también conoce este tema y vamos a conversar. Usted quiere opinar, escriba, con educación, con respeto, aquí ya me pasan los mensajes, estaremos nosotros viendo y dando a la gente las opiniones de la ciudadanía que usted nos viene a dar. Juan Andrés, vamos analizando y vamos haciendo un recorrido, qué es lo que pasó con el equipo ecuatoriano. Ecuador llega al Mundial, pero llegaba con expectativas. Decíamos que teníamos la mejor selección de la época. Íbamos a estar entre los 4 mejores, eso nos planteábamos la prensa, pero después empezamos a avanzar y el primer partido, ¿cómo le viste cómo llegó Ecuador al Mundial? Bueno, yo creo que la selección nos defraudó a todos porque estábamos muy ansiosos de verles debutar en el primer partido del Mundial, pero nosotros teníamos esa inquietud, ¿no?, de cómo va a salir, qué formación va a realizar en el primer partido. Y la verdad que nos decepcionó porque esperábamos mucho más, ¿no? Teníamos las expectativas muy altas como hinchas, como entrenadores. Había 18 millones de personas que nos estaban esperando para poder ver el inicio del primer partido, pero sinceramente nos defraudó la selección y teníamos que tener ese inicio con pie derecho, ¿no?, para poder conseguir la clasificación directa a los 16avos. Oigan, aquí pasa de todo, aquí en el canal, de todo, bueno, pero aprenden de todo un poco, ya estamos ahí y ya nos estamos viendo en vivo. Oye, Ecuador llegó, PKC se vino, planteó el equipo, primer partido. A ver, vamos haciendo memoria. Galíndez en la portería, salió con Alan Franco, salió Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié. En la mitad de cancha, Moisés Caicedo, le dio Pedro Vite, que debuta haciendo un mundial espectacular, Pedro Vite. Más adelante, Gonzalo Plata, Ener Valencia, lo abre, llevó al un lado, ¿no es cierto? Ese equipo, ¿cómo le viste? Bueno, creo que tenemos una selección de, como se dice ahora, la generación dorada, ¿no? Que hay jugadores que están en la Premier League, en la Bundesliga, también jugadores que están en la Liga MX, que son cotizados ahora, pues, y no solo cotizados, sino en lo futbolístico, han venido demostrando, ¿no? Igualmente, como empezó las eliminatorias con menos 3 puntos, empezamos Ecuador. Claro, con menos creo 3. Que hicieron una campaña perfecta, ¿no? Y luego, pues, el primer partido creo que estuvo, los jugadores tenían esas ansias, tenían ese espíritu de salir al campo de juego, pero muchas veces los nervios, ¿no? Pues todos somos humanos. Me acuerdo cuando en una charla daba Agustín Delgado y decía, el que no tiene nervios aquí dentro del camerino no es humano. Entonces creo que los nervios, también desde la parte táctica, creo que el funcionamiento del equipo no fue el correcto, ¿no? Porque tenemos jugadores que pueden cumplir las dos funciones, como es atacar y defender, ¿no? Que esas son las características de la selección del Ecuador, jugadores rápidos, potentes, pero también hay que tener mucho en cuenta que la selección ecuatoriana solo depende de un solo delantero, como ha sido Ener Valencia. En todas las eliminatorias ha venido consiguiendo muchos goles. 4-5-1, la típica. Sí, la estructura posicional creo que fue correcta, ¿no?, por el técnico Becasese, pero los jugadores dentro del campo de juego no cumplieron a cabalidad las funciones
creo que tenía que tener un poco más de contundencia y tener alternativas en la delantera, ¿no? Oiga, saludos a la gente que nos empieza a enlazar. Gracias a la gente de lo que es la unidad educativa Ya Custó 100% virtual. Gracias a Ota Autoescuela de Conducción Matriz en Otavalo, sucursal aquí en Atuntaqui. Hoy ya tenemos unas 2 entrevistas que ya van a salir con paciencia también. Gracias a la gente de Ingenáutico, la mejor mecánica y lavadora automotriz que está aquí en el barrio San Luis. Gracias a la constructora y a la mejor que tiene el Ecuador. ¿Quiere casa usted? Vaya a la constructora de don Yalmar Calderón. Unas casas se están yendo ya. Vaya, búsquelo. Constructora de don Yalmar Calderón, una de las casas espectaculares. Gracias a Redecon, el mejor internet con fibra óptica. Gracias a Cita. Miren, me llegó el bucecito de Cita. Aquí está el bucecito de Cita. Y en Cita estaremos viajando próximamente. Ya les contaré. Gracias a la gente de Cita Express Internacional. Y gracias a la Escuela de Fútbol del profesor Juan Yepes Granda con sus cursos vacacionales abiertos. Vayan los guaguas, inscriban. Los guaguas están de vacaciones. Inscríbanles a hacer deporte y eso se viene. Oiga, y se viene este viernes, antes de continuar con la entrevista, se viene el viernes a las 5 de la tarde, la gente de Leones del Norte recibe a la Católica, un partidazo. Leones Católica en el Estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra. Ya estaremos contándoles más temas. Avanza el primer partido. Pregunta ahora, más que el entrenador, al psicólogo, porque tú tienes esa especialidad. Llega el primer partido y en la mente de los jugadores decía, le ganábamos a Costa del Marfil 3 puntos, 1 punto a la selección de Curazao, estábamos adentro, que esas eran las matemáticas, ¿no? Esa era la tranquilidad. Pero el fútbol nos enseña a darnos la vuelta y a ser humildes. Jugamos el partido con Costa de Marfil y los africanos corrían. Y una imagen que nos ha quedado mucho es el adelantarse Piero Hincapié, se quedan en línea de 3 atrás, que dejaron, le dieron tiempo y espacio al jugador africano que voló y nos marcaron el gol. ¿Cómo viste ese partido contra Costa de Marfil? Bueno, creo que estuvo muy bien en la selección en los primeros minutos, claro, pero en el transcurso del partido, creo que el entrenador debía darse cuenta, ¿no?, que no estaba cumpliendo Piero Hincapié con el marcaje, que es muy importante, ¿no?, la basculación, el marcaje, la cobertura, y también lo mismo por el otro costado con Franco, ¿no?, que es un jugador inteligente, es un jugador que ha venido demostrando por qué está en la selección, pero los dos laterales no estaban cumpliendo esa función, y pues cuando no te ayuda igual el extremo a marcar, hay por parte del equipo contrario hay una superioridad, ¿no?, como nos hacía este jugador que le marcó la diferencia a Piero Hincapié y dio el pase para el primer gol. Creo que fue eso ya es una individualidad de que tienen los jugadores, ¿no? Por eso ahora es una linda oportunidad que tenían para mostrarse en un mundial, para que le vean todos los equipos, los grandes, pues, y creo que el funcionamiento del equipo fue decayendo, y creo que el entrenador debía darse cuenta, ¿no? Porque para eso está el entrenador con su cuerpo técnico, para poder analizar. Ahora también hay el videoanálisis, hay los asistentes, los preparadores físicos que deben manejar el grupo, ¿no? La consistencia de un entrenador es manejar bien al grupo dentro y fuera de la cancha. Entonces este partido fue muy, muy, muy físico, como yo le dije, porque no nos encontramos con una selección fácil. En esos partidos nadie regala nada, y creo que también es muy importante que el fútbol no se juega con nombres, ¿no?, sino que con hombres dentro de la cancha, y ahí se resuelven los partidos. Avanza, llega Curazao. Pues llega goleado Curazao. ¿Qué dijo el hincha? Bueno, nos caímos al último minuto, nos hicieron el gol, pero a Curazao le arrasamos. Curazao nos hace un partidazo. Y uno de los mejores, hoy escuchaba mucho que hoy este técnico, digamos que el arquero de Curazao, marcaba uno de los mejores puntuados a nivel de lo que es tapadas en lo que es el Campeonato Mundial de Fútbol. Estaba en el primer ranking. Generamos ocasiones, pero no entraba. Generamos ocasiones y no entraba. Y empezó a cogernos la ansiedad. Es difícil manejar en el deportista de fútbol, en el futbolista profesional, la ansiedad. Sí, es muy difícil. Por eso desde las tempranas edades ahora se debe manejar eso, ¿no? Tenemos que enseñarles a los niños a ganar, a perder,
pero los jugadores profesionales que ya están en una selección, en una Copa del Mundo, creo que debían manejar bien los tiempos, ¿no? Dentro de la cancha. También hizo falta el liderazgo, ¿no? De ciertos jugadores, lo que se ha visto en anteriores participaciones de los mundiales de la selección del Ecuador, como José Francisco Ceballos, Alex Aguinaga, que se ponían el equipo al hombro, pero yo no vi nadie de los jugadores que tengan ese liderazgo, ¿no? Para poder controlar las emociones dentro del campo de juego, porque era una selección debutante, ¿no? Que en su primer mundial, Curazao, pero nos ha estudiado muy bien. Ellos fueron totalmente a defender y lastimosamente nosotros, como le dije anteriormente, solo dependemos de Egner Valencia, por ahí de las individualidades de Plata, de Yeboah, de Nilson Angulo, pero cuando ellos no están, cuando no se asocian, cuando no crean micro sociedades dentro de los espacios, de los carriles, para poder atacar con contundencia, creo que es muy difícil, ¿no? Y cuando la pelota se vuelve caprichosa y no quiere entrar, es muy difícil hacer los goles. Y creo que el entrenador también tenía que cambiar, ¿no? Dar minutos a delanteros como Jordi Caicedo, como Kevin Rodríguez, darles un poco más de minutos, porque veíamos que Egner Valencia estaba, solo dependemos de él y él no estaba en su momento en ese día, ¿no? Avanza el partido y nos toca Alemania. Con el cuchillo, porque nos íbamos afuera, la gente despechada, el ecuatoriano lloraba y todo el mundo se nos acababa y la color. Pero se juega un partidazo, hizo un ángulo. Moisés empieza a recuperar. Pedro Vite se juega uno de los grandes partidos. Ener también aparece por ahí y le ganamos, hacemos historia ganándole a Alemania. Clasificamos, pero todavía seguimos con un equipo no tan consciente, empiezan a salir las dudas, pero viene México. Llegamos con el equipo mexicano. Yo me acordaba de unas palabras aquí en el canal, cuando le trajimos al padre aquí de Juan Andrés, al profesor Juan Yepes Granda, y él nos decía, si en una final, Alex, no me acuerdo en qué estadio, me decía, dentro del camerino hasta nos pusieron pica pica. Eso nos hicieron, nos pusieron hasta candado. Sí, eso ya estamos curados. Pero nos ganaron la cabeza, nos trabajaron bien los mexicanos. Bueno, creo que el post partido, y creo que es muy, muy importante eso, Alex, te comento que siempre va a haber esa presión, ¿no? al futbolista, siempre va a haber desde las categorías formativas, hemos visto acá en segunda categoría, en la Serie B, en la Copa Ecuador, que cuando ya son instancias finales y te toca ir a jugar de visitante, a lo menos cuando vas a la costa, no te dejan dormir, llevan juegos pirotécnicos, también llevan los parlantes para que el jugador no pueda descansar. Entonces yo creo que los jugadores están preparados para todo eso. Creo que la presión fue mucha de la afición mexicana y tenían todo el derecho porque son anfitriones, son locales y eso se da en todos los equipos, ¿no? En todos las ligas. Creo que los jugadores estaban preparados para eso, pero más fue la estructura posicional que tuvo Ecuador, porque como yo lo digo siempre, los partidos son diferentes, ¿no? Cada partido son diferentes y se juega diferente. Entonces, no porque con Alemania tuvimos una gran actuación, yo creo que fue la mejor actuación de Ecuador en este mundial. No podíamos repetir la misma alineación, ¿no? Como entrenador creo que debía cambiar la estructura posicional, cambiar el sistema de juego, porque México de ley iba a salir a buscar el ataque, buscar el gol en los primeros minutos, por su afición, por la presión, por todo lo que pasó antes del partido, y Ecuador debía ser inteligente, ¿no? Dentro tanto en lo colectivo y en lo individualmente, tenía que estar muy concentrado, tenía que estar en lo defensivo, tenía que cumplir a cabalidad, no poder regalar ni un centímetro, no poder regalar ninguna pelota, porque lo que nos pasó, ¿no?
dimos espacio, presionamos más la salida, y que Ecuador quiso hacer presión alta, pero México buscó los espacios, buscó las espaldas de los laterales, porque ya nos identificó que Franco e Hincapié no son mucha para la marca, ¿no? Entonces ahí fue ahí fue la falla de Ecuador, pero el entrenador en la mitad en el entretiempo supo visualizar y cambiar a los dos laterales. Nos metió a Ángelo Preciado y a Medina, que un poco la selección mejoró, pero creo que el partido fue decepcionante los primeros minutos. Todas las pelotas No ganaba había una México. marca agresiva, ve, distancia. Ahí entra los muchos que dirán. Muchos que dirán en que nos compraron a los jugadores, les amenazaron a los jugadores. ¿Se cree esa o se cree la otra que dicen y mencionan que se partió el camerino? Que es difícil manejar un camerino partido. Bueno, yo creo que el entrenador tuvo un proceso de 4 años y el éxito es poder manejar el grupo, ¿no? Cuando el grupo se divide o hacen grupos dentro de la selección, creo que ya es complicado porque el técnico tenía que estar ahí motivando, porque es una Copa del Mundo, Claro. Casi las selecciones, acá vemos que se quedó Chile, se quedó Colombia, Bolivia, entonces ellos creo que también todos los jugadores quieren estar jugando un mundial, pero el éxito del entrenador es saber manejar el grupo, saber tener la personalidad, el carácter para poder dar las charlas, y que creo que no se vio eso porque los jugadores, yo vi en el partido contra México, se reunieron ellos, aparte del entrenador, ¿no? Y eso ya no es algo recurrente, ya no es algo normal. Entonces creo que ya había ciertos jugadores que no estaban de acuerdo con el entrenador. Yo no sé por qué no le ponía a Pervis de Estupiñán, porque él vino jugando todas las eliminatorias, asistidor, pegaba buenos centros, cumple las dos funciones como es atacar y defender, pero no se vio nada de eso. Creo que los jugadores ya querían que se acabe ya el Mundial, pero ya creo que es de la mano del técnico eso, ¿no? Se termina el Mundial, termina el partido, va a dar la rueda de prensa, dice que se va. La salida conviene desde el aspecto económico porque termina su contrato. Se le terminó el contrato a Becasese. Se le termina el contrato y sale. Sale Becasese, Ecuador fuera del Mundial. Ayer, qué pena Colombia, buen partido de Colombia. Le faltaba ser más agresivo, más proponente. Los penales son así, es una lotería, muchos lo dicen, la técnica, la presión, la psicología. Chucho Hernández que hizo un partidazo, un centro cuando se botó, se dio la vuelta, y ayer la vida le da la vuelta que se come el penal. Entonces, se da ese partido. Argentina, lo vemos ayer, Argentina empieza perdiendo 2-0, 6 minutos 70, levanta el 2-1, le empata el 2-2 con el gol de Messi, y el tercer gol, que es el debate mundial, si hubo falta o no hubo falta a Mohamed Salah, pelotazo, centro de Lautaro Martínez, cabezazo denso, y ganan 3-2, que vuelven una locura Argentina. ¿Crees que se metió mano al fútbol? ¿Se amañó al fútbol, como dice el técnico? No, yo creo que son méritos de los jugadores, ¿no? De esa fortaleza mental que tuvieron para poder remontar un 2-0 en menos de 10, de 12 minutos. 12 minutos. Sí, fue algo extraordinario, y el mérito de los jugadores, ¿no? Sé que por ahí hubo ciertas fricciones por el VAR, por la polémica, pero no, yo creo que es el mérito de los jugadores argentinos. Recién escuchaba a un formador argentino que ellos están preparados desde niños, sí, porque ellos, todo es a ganar, desde los campeonatos de baby fútbol, todo es a ganar, se preparan para ganar, y eso está muy bien. No tenemos que ser igual nosotros como ecuatorianos, siempre tener esa mentalidad. Objetivo. Y si tú te diste cuenta, yo hacía una evaluación aquí con los chicos del canal que hoy, bueno, nos están acompañando,
y decíamos en el partido con Alemania, antes del partido llevábamos perdidos, acabados, jugamos el partido y eran los mejores del mundo. Y después nos dan una lección Argentina y nos enseña que hay que tenerle fe como Messi, hasta el último, le pelea hasta el último, si hay que irse hasta el último, pero jugando. Y lo demuestra con ese carácter. Ahora tenemos que escoger un técnico. ¿Qué perfil debe tener como tú como entrenador de fútbol profesional, como psicólogo deportivo, como formador aquí en la provincia, como formador de fútbol profesional? ¿Qué técnico, qué perfil de técnico debe tener la selección de Ecuador? Bueno, yo primero de lo de Argentina quería hacer un comentario, ¿no? Porque tener la calidad de los jugadores es muy extraordinario como entrenador, ¿no? Ahí no vamos a depender solo de Lautaro, ahí tiene a Julián Álvarez, tiene a Messi, tiene a Simeone, que en cualquier momento te marcan la diferencia y esos jugadores son, por algo son los valiosos y por algo Cuesta. están donde están, ¿sí? Entonces, tener esas alternativas es lo que hizo falta a Ecuador, ¿no? Aquí dependíamos solo de Egner Valencia, que venía con una racha, pero cuando Egner Valencia no está, creo que no hay quien le reemplace, ¿no? Porque Jordi Caicedo tiene las ganas, Kevin Rodríguez, pero no es un 9 neto que está en el área, que te resuelve una pelota en gol, sí, pero esa es la debilidad de Ecuador, que no es solo de este mundial, sino de los anteriores también. Antes teníamos a Carlos Tenorio, antes a Felipe Caicedo, Oiga, Agustín Delgado. ¿cómo van a acordarme de esa dupla de Alemania? El Team y Carlitos Tenorio, o el Team y Caviedes, y atrás Edison Méndez con Edwin Tenorio, más atrás del Iván Hurtado y en la portería el Cristian Mora. Un equipazo. Esa fue para mí la mejor selección que he visto de todos los mundiales. Una de las mejores. Y creo que eso hace falta y tenemos que ir trabajando, ¿no? Como entrenadores, y también los directivos tienen que ir formando y a ir viendo desde las categorías formativas una escuela solo de delanteros que tengan ese... Colombia ayer se quejaban de que Lucho Díaz no marcó un jugador que viene jugando en la élite mundial. Marca un gol, se quedan sin delanteros, escuchábamos la narración colombiana. Nosotros nos quedamos sin Ener, ya nos quedamos sin quien no haga los goles. ¿Cuál es el error que tiene las escuelas de fútbol, o no se forma delanteros? Bueno, creo que la debilidad es en desde las categorías formativas hasta los equipos profesionales, que no se hace un trabajo específico solo con delanteros, ¿no? Porque ese es algo muy, muy fundamental. Yo he visto videos de Messi, de Cristiano Ronaldo, que ellos no les basta solo con el entrenamiento de sus equipos, ellos están perfeccionándose de manera extra, están en su tiempo libre, están con entrenadores, realizando centros, pateando de media distancia, porque el fútbol es eso, ¿no? El fútbol ganas con goles y un jugador debe patear bien, debe hacer un desmarque de ruptura, un desmarque de apoyo, tiene que saber pivotear, tiene que saber llegar al primer poste, al segundo poste, al punto penal. Entonces ese trabajo es muy importante. Yo he aprendido mucho de mi papá. Siempre acabábamos el entrenamiento cuando yo he sido asistente de él y se quedaba solo con los delanteros, perfeccionándoles, ¿no? Para trabajo específico solo de delanteros. A un delantero no le podemos tener haciendo rondos o espacios reducidos. Sí, el delantero tiene que saber patear bien el balón con dirección al poste alejado. Eso es lo que hizo falta en la selección, ¿no? Tener esa alternativa cuando no está Egner, que vaya ahí, no sé, Jordi Caicedo, estaba Kevin Rodríguez, estaba también Campana, que no fue convocado. Es un jugador muy técnico, pero no tuvo la confianza del entrenador. Y así hay muchos delanteros que van fracasando porque no tienen esa calidad, esa técnica funcional que debe cumplir el delantero, como es no las características. Primero, cumplir que sea un 9 fuerte de área, o puede ser un 9 desequilibrante, como
mencionabas, Alex, esa dupla, ¿no? Agustín Delgado y Iván Caviedes, el Oh, Ecuador. equipazo. Sí, entonces eso es lo que hizo falta. ¿Tú por cuál línea te vas de técnico? ¿Te vas por una línea más defensivo, más ofensivo, equilibrado, que más le gusta la recuperación de balón? ¿Cuál te gusta? Bueno, la selección del Ecuador se ha ido ganando un nombre a nivel de Sudamérica, a nivel del mundo, y también los equipos ahora nos respetan bastante, pero pienso que el entrenador que vaya a la selección tiene que tener capacidad, tiene que tener experiencia y también tiene que conocer el medio, ¿no? Buen Tiene punto. que conocer la cultura de acá de Ecuador, tiene que Es saber de difícil, dónde viene el jugador. es difícil manejar un camerino donde tienes un jugador que gana 20,000, 30,000, 40,000, con un jugador que gana 200,000, como lo tenemos en el Ecuador, o mucho más, ¿no? Tenemos a Moisés allá adentro, a Piero, a William Pacho, pero tenemos un técnico que no convence. Exactamente, debe ser el entrenador el que lidere, el que maneje los grupos y también pues el que sea un amigo más de los jugadores, ¿no? Que conozca, como te decía Ale, el medio de donde viene, cuáles fueron sus inicios. Es muy importante eso porque ya cuando llegas a la selección, creo que debes de estar ahí comprometido, ser solidario, respaldar entre compañeros, hacer un solo grupo, ¿no? Que el grupo no se divida y para mí prácticamente es más fácil, ¿no? Estar en una selección, dirigir a Pacho, a Hincapié, que vienen del fútbol, del mejor fútbol del mundo, como está Pacho en el PSG, Piero Hincapié Arsenal. En el Arsenal. Entonces, creo que esos jugadores ya vienen con otra mentalidad, ¿no? El trabajo en esos países es muy profesional y ellos tienen que demostrar el profesionalismo, tienen que demostrar las capacidades, que por qué ellos han sido convocados, por qué el entrenador se respalda en ellos. Entonces ellos tienen que jugarse por el entrenador, ¿no? Así como el entrenador les da el visto bueno, les da la confianza, esos jugadores tienen que saber jugarse por el entrenador, ¿Cuál técnico por te el país. gusta? Un nombre, al azar. Bueno, yo creo que hay Almada, muchos técnicos, pero pienso que Alex Aguinaga sería técnico, línea de ecuatoriana. exactamente, Línea ecuatoriana. él conoce, ¿no? Ha participado, está siempre en el contacto, y también puede ser, Ramírez, el el, español. bueno, creo que es una buena opción, pero estuvo aquí en Independiente, quedó campeón Correcto. de la Sudamericana con Independiente, pero yo creo que no debe ser un técnico Gallardo, extranjero, no extranjero. no extranjero, sino un ecuatoriano. Imagínense la selección de Argentina, cómo está conformado el cuerpo Scaloni. técnico. Está Escalón, está Milito, está el Ratón Ayala, están todos los que fueron de jugadores, porque ellos saben lo que es sentir la camiseta, ellos saben lo Lo que que está es haciendo México, México, ahora Rafa Márquez. Rafa Márquez. Entonces, los jugadores y ellos van a manejar bien el camerino, van a manejar bien los jugadores y también van a tener la personalidad para no dejarse llevar por nombres, ¿no? Convóquele a él, convóquele a él. Entonces, él va a tener la personalidad, va a tener el buen ojo, como es el técnico ecuatoriano. Oiga, vamos con los mensajes. Saludos a la gente que nos está viendo aquí en el canal, en vivo y en directo, en las diferentes redes sociales y en las diferentes plataformas. Oiga, me olvidé la otra plataforma, pero bueno. Saludos a Marquito Guevara, saludos a Alex, saludos a Juan Andrés, saludos al ingeniero, un gran abrazo a la distancia. Saludos a Luis Esteves Subía, dice felicitaciones a Juan Andrés por tu análisis acertado como entrenador deportivo profesional. Gracias a muchísima gente que está con nosotros, que siempre se está dando. Estamos ya en una etapa clave. Nos quedamos con Argentina en Sudamérica. Está Francia, está España, está Bélgica. ¿Cómo le ves? Bueno, está Noruega. Para mí desde el inicio dije que va a quedar campeón Inglaterra, ¿no? Porque es una selección que es de un promedio de edad, son jóvenes,
por ahí Harry Kane y Rashford son los que tienen más experiencia, pero los demás son jóvenes que tienen esa hambre, ese deseo de quedar campeones del mundo. Creo que desde hace mucho no queda Inglaterra campeón. Usted quiere España, ¿no es cierto? No, la que está acá atrás. Usted quiere Francia. Sí, entonces Francia. hay... Y creo que las selecciones sudamericanas ahora solo dependemos de Argentina, ¿no? Porque... Llegaremos con Argentina a volverse a ver Francia-Argentina a la final. No, puede ser, pero... O Inglaterra. No sé cómo es el cruce, no tengo en la mano. No, se cruza el ganador de Argentina, se cruza con Inglaterra o Noruega. Noruega, mucha gente comenta del equipo de Noruega y más de la preparación física. El biotipo de jugador noruego, 1,90 de alto, tremenda musculatura, un mesotipo, biotipo, como quieras llamarlo, pero se le nota al jugador que tiene con una alimentación espectacular. Exactamente, el fútbol ahora ha evolucionado bastante, que hay jugadores que tienen su entrenamiento desde que se despiertan. Yo veía un reportaje de Haaland. ¿Ya? Qué jugador, qué extraordinario. La que tuvo, pateó al arco. ¿Y qué técnica? Y le acertó el gol que le hizo a Brasil. Con 1,90 de estatura, imagínate. El centro, el cabeceo, el juego aéreo. Claro. Entonces él se prepara desde la madrugada, dice que recibe una luz roja, luego una luz blanca. También duerme tapado la boca para poder mejorar la respiración. Entonces ya son jugadores que, como se les dice, no son extraordinarios, son con una calidad bárbara que por eso están ahí. Ahora Haaland está disputando el Balón de Oro, puede quedar goleador. Pienso que va a ser acertado si es que le dan a él. ¿Y Messi? Nos quedamos. Ya se fue Cristiano, se queda Messi. No, Messi yo creo que todavía está para jugar un mundial más, porque es un jugador que la verdad él inspira, creo, a los demás jugadores, a sus compañeros. Tiene una intuición, ¿no? Él sabe intuir muy bien, la percepción de él es muy importante, porque él antes de coger la pelota ya sabe lo que va a hacer. Creo que la visión periférica es la vista periférica es extraordinaria, y sus dones que tienen, ¿no? El control, la conducción. ¿Los jugadores nacen o se hacen? Para mí se hacen, porque hay jugadores que nacen con ese talento, pero con el transcurrir de los años van decayendo, por ahí se desvían por otros lados, pero el jugador que está persistente, que está constante, que hace méritos, ¿no? Creo que ese jugador, como yo le digo, la obsesión vence al talento, ¿no? Porque son jugadores obsesionados que están ahí todos los días. Yo he visto cuando dirigían las formativas de Mushurruna, había jugadores que dormían en el parque 12 de noviembre, que queda ahí en Ambato, en el centro. Dormían en las bancas del parque, pero ellos querían ser futbolistas profesionales, querían ir a las pruebas de Macará, de técnico universitario, y bueno, yo les elegí a muchos de ellos, y ahora les veo en el fútbol profesional. Hasta hay jugadores que están en Perú, en la liga, en la primera A. Entonces esos jugadores que están constantes, que están obsesionados por mejorar, por debutar, creo que se van formando en el transcurso de los años. Oiga, saludos a la gente que nos empieza a mirar a todos. Ya se vendrá unos nuevos temas que estaremos hablando aquí desde el set, con más invitados, diferentes temáticas, así que no se lo pierdan. Siguen las entrevistas, seguiremos conversando aquí en el canal. Gracias por ser parte de nuestras marcas también. Gracias a la Unidad Educativa Yacuto 100% Virtual, gracias a Otauto Escuela de Conducción, gracias a Ingenauto, gracias a la constructora Yalmar Calderón, gracias a Cita Express Internacional, gracias a Redecon y gracias a la Escuela de Fútbol del profesor Juan Yepes Granda. ¿Cómo está la Escuela de Fútbol? Bueno, estamos con la casa llena, ¿no? Tenemos... lleno. Sí, tenemos todas las categorías, desde 4 hasta 18 años, hay jóvenes también que tienen 19, 20 años, que son apasionados del fútbol, y tenemos la cancha en el horario de las 3 de la tarde. ¿Hay cupos? Sí, tenemos cupos, porque
como tenemos 2 canchas, Ahí es bueno. entonces la cancha reglamentaria está ya copada, pero tenemos la cancha de 50 por 50 metros, que está en muy buenas condiciones, ¿no? Nosotros siempre tenemos las canchas en buenas condiciones, a pesar de que ahora el clima no nos ha acompañado con las lluvias, creo que viene una sequía larga. Tremendo. Entonces, a pesar de eso, tenemos las canchas en muy buenas condiciones y los niños están asistiendo, ¿no? Con mucha ilusión. Ahora que la selección estaba clasificada al Mundial, se han futbolizado bastante el Cantón Antonio Ante y creo que es muy Hay importante talentos, eso. hay Sí, talentos. hay niños que van al vacacional porque nosotros tenemos la escuela permanente, trabajamos desde enero hasta diciembre y en estos meses de julio, de agosto, aprovechamos para que vayan los niños, los jóvenes, las niñas, a poder divertirse, ¿no? Y siempre hay jugadores, hay niños talentosos. Ahora en el entrenamiento veía un niño de 9 años que conducía la pelota como Messi, que hacía unos enganches como un jugador Ni de el primera. papá. Sí, entonces esos niños tienen que ir perfeccionándose, tienen que ir trabajando, así como muchos jóvenes les han visto para el fútbol profesional, ya cuando llegan a los 17, 18 años les ven para el fútbol profesional, entonces siempre hay aquí ¿En qué horarios están? tenemos en la mañana también el horario de 10 a 12 y en la tarde tenemos desde las 3 hasta las 6 de la tarde los horarios. Ya les estaremos visitando a los chicos, conversando, a ver con los cracks, a ver para traerles unas notas acá por el canal. Este trabajo técnico depende mucho del apoyo de papás. ¿Hay el apoyo de los padres de familia? Sí, siempre están ahí los padres de familia apoyándoles Chicos, a ¿de sus dónde nomás hay? hijos. ¿Solo de Tuntaque o de toda la provincia? Sí, tenemos eh, jóvenes también de San Antonio, hay de San Roque, hay también de Natabuela, de Chaltura, hay algunos jóvenes que vienen de Ibarra, también hacen el esfuerzo porque les gusta, ¿no? Les gusta estar, Y ven que se trabaja acá. y es muy importante desde los 12 años ya ir haciendo que ellos vayan entendiendo cómo es los sistemas tácticos, cómo es jugar en una cancha de fútbol 11, cómo trabajar la línea defensiva, el atacar, el defender, las Oiga, transiciones. antes de continuar, yo quiero felicitar, y me haces acuerdo, felicitar a la gente del Santa Fe, a don Giovanni Ceballos, a toda la gente que quedaron campeones del ascenso de la provincia de Imbabura, conjuntamente con el Imbaburita, que está con nuevo técnico, y vamos a ver quién viene al Imbabura, con nuevo técnico, y vamos a ver ese ascenso con el Quito y con el de corazón de tu padre. No podemos decir corazón porque eres nacional, pero bueno, él le tiene el Quito. Pero jugará con el Deportivo Quito, se viene duro el ascenso, pero ¿tiene posibilidades de Santa Fe? Bueno, hace un año cambiaron la modalidad del campeonato, ¿no? Antes, desde mi punto de vista, era más fácil porque jugabas el campeonato provincial y ya ibas al playoff. Sí. Y ahí eran solo 10 partidos y ya ganabas los 10 partidos. Claro, se debía hacer una campaña perfecta, ¿no? Sin perder, porque como son partidos de ida y vuelta, ya en 10 partidos ganados, como lo hizo el Ligo de Portoviejo, Leones. lo ha hecho Leones, lo hizo en Imbabura también Imbabura. en el playoff de ascenso. Ahora ha cambiado la modalidad. Cuando mi papá dirigía en el Imbabura, me acuerdo, yo tenía 15 años. Ese sí era durísimo, como ahora es, porque le tocaba jugar el provincial, luego al zonal. El zonal. Y luego del zonal va ya al campeonato regional. Y vas pasando, solo pasa uno o dos, solo pasan uno o dos. Entonces, y luego pasas a otro sextangular y del sextangular pasas ya al cuadrangular final. Creo que es una competencia muy difícil. Recién escuchaba a un entrenador, Rolando Asas, que él también ha ascendido, le ascendió al equipo de Guayaquil City cuando estaba en segunda y dijo, la segunda categoría con esa modalidad es un infierno. Sí. Sí, entonces yo sí soy muy fan de mi papá porque él decía, aquí hay que hacer campañas perfectas. Cuando pierdes un partido, ya estás afuera. Y es así, ¿no?
el campeonato de segunda. Son más de 300 equipos que hay en todo el país, y de 300 equipos que clasifiquen solo dos, creo que es un mérito bastante, ¿no? Porque hay clubes que se refuerzan como que estuvieran en la primera A. Sí, tienen ese poderío económico. Yo he visto al club Daquilema, que está jugando ahí mi amigo Andrés Chicaiza, está en el Daquilema de Riobamba. Ese equipo está Giovanni Cumbicus ahí de entrenador. Es un equipo de primera, tiene bus, le llevan a hotel. Entonces, ese trato que les dan, esa importancia a los jugadores, creo que como jugador, como entrenador, te comprometes para dejar todo, ¿no? Por el ascenso, y en diciembre tener esa satisfacción de haber llegado a la Serie B y festejar en esas fechas. Oiga, saludos a la gente que está con nosotros para ir cerrando esta entrevista. Bueno, me llegan más mensajes. Katy Cadena, felicitaciones a Juanito Andrés. A Anabela Guevara, excelentes entrenadores de la Escuela de Fútbol Juan Yepes Granda. Un gran saludo a toda la gente que ha escrito, un gran abrazo a muchísima gente que está cerrando esta entrevista. ¿Qué mensaje, qué le decimos al hincha ecuatoriano? ¿Qué le decimos a ese hincha que a veces está medio partido, pero con fútbol se cura, ¿no? Bueno, así es el fútbol. Siempre hay revanchas, y ahora más que nunca tiene que haber ese respaldo, ¿no? Hemos visto cómo son las aficiones de los países en este mundial. Vimos a México que por poco y nos van desbaratando a todos los ecuatorianos que estaban por allá. Y así es el fútbol, ¿no? Eso es lo lindo, que hay revanchas, y pues ahora tenemos que... Nos vemos en la Copa América. Seguir unidos, seguir respaldando a la selección, apoyando, y pues tener esa satisfacción de poder ver a la selección en las próximas eliminatorias en la Copa América. Ya juega. Sí, tener ya con un entrenador que esté ahí, que pueda manejar excelentemente al grupo, y también que tenga ese ojo, ¿no?, para el escogitamiento de los jugadores, que es muy importante, porque un dato muy importante, Alex, no sé si he escuchado que el entrenador Becasese no tenía ese afín con la hinchada, ¿no? A comparación con el Bolillo Gómez, ¿cómo era él? Correcto. Él estaba con la gente, salía antes del partido, me acuerdo cuando íbamos a clasificar al primer mundial con bailaba. Bailaba, ¿para qué? Para que la afición apoye, para que aliente, para que estén todos unidos. Y siempre no va a haber esos malos hinchas y los buenos hinchas, pero como país tenemos que seguir unidos y respaldar a los jugadores, al cuerpo técnico que venga. Y apoyar a los equipos de Imbabura, apoyarle a Leones, apoyarle al Santa Fe, apoyarle al Imbabura, asistir al estadio, con tu entrada apoyas, y apoyar al fútbol que nosotros tenemos aquí en la provincia. Apoyemos a cada uno de los equipos. Juan Andrés, agradecerte por las entrevistas, y siempre las órdenes por acá. Bueno, Alex, muchas gracias, y también a hacerles la cordial invitación a la Escuela de Fútbol, que estamos en los cursos vacacionales. En estos meses tenemos diferentes actividades, no es solo entrenamientos, tenemos partidos amistosos, tenemos actividades internas que hacemos como escuela de fútbol, y eso es muy importante para que se vayan motivando y que siempre estén haciendo ejercicio con la mente sana y el cuerpo sano, los niños y los jóvenes. Ya sabe, la Carito Montalvo, ella les atiende, les lleva lunch y les prepara, es espectacular ella, ¿no es cierto? No, ella les trata muy bien, ¿no es cierto? Bueno, Juan Andrés, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Alex, y siempre a los órdenes. Oiga, la gente que nos estuvo viendo, gracias por habernos acompañado. No se pierda, se vienen unas entrevistas del tema que usted me está preguntando, que está pensando. Ya se vienen por acá, ya nos están pidiendo, ya estamos agendando. Ahí les dejo con el tema. Nos despedimos. Antonio TV de Corazón y Imbabura.